Bien, este último capítulo que ya vimos las dos primeras partes, porque son capítulos extensos, previos, explicativos, y que el sábado pasado Félix nos disertó sobre los equipamientos. Este capítulo se llama La vida y la muerte. Y yo tomé el tercer tema, que es la fatalidad de la muerte, cosa que a todos nos asusta. Y es parte de nuestra condición, humana. Y nos explica fuera de Ángeles qué es lo que realmente es la muerte. Es el mismo fenómeno biológico que sucede con el nacimiento. En la creación del ser hay una aglutinación de células que le dan vida a un ser humano. Y en la muerte hay una desaglutinación de células para que se pueda dar el fenómeno de la desencarnación. Entonces la muerte es la conclusión de un ciclo biológico. Así de sencillo. Es una etapa de la vida orgánica que nos permite a nosotros concluir ese ciclo biológico de la vida. Pero la muerte natural. ¿Cuál? O sea, la muerte natural. En todas las muertes. Y las accidentales. También. Sí. Así que. No, que sí, porque es ajeno. O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿El accidental? Que si se da el mismo aglutinamiento de. Desaglutinamiento, claro. Desaglutinamiento para. Claro que sí. Y aquí nos van a explicar más adelantico, porque la química está inmersa en las leyes de la naturaleza. Entonces el proceso de descomposición orgánica que se da en todas las muertes, incluso en la accidental, es por las leyes de la química que empiezan a trabajar en ese desacomodamiento de las funciones. Entonces, se puede afirmar que lo opuesto a la muerte, ¿qué es lo opuesto a la muerte? ¿Ah? No es la vida. ¿Ah? Lo opuesto a la muerte es el renacimiento a la vida espiritual, porque tenemos vida en el campo físico y vida en el campo espiritual. Entonces, como seguimos vivos sin el cuerpo, la vida no se acaba, porque el cuerpo acabe su ciclo biológico. Seguimos vivos. Eso es muy importante, la trascendencia de nuestra vida espiritual. Y nos dice ella que el self, aquí tenemos personas nuevas que nunca han oído hablar del self, y hoy no lo podemos explicar ampliamente, pero muy rápidamente. El self es la luz que nosotros debemos alcanzar con nuestros procesos de perfeccionamiento en cada episodio de experiencia de vida física, porque no vivimos una sola vida, y lo vamos a entender de esta manera. Entonces, el ser, cuando el cuerpo tiene el proceso de la muerte, el self muere, es decir, el ser es mortal, pero al renacer es inmortal. Entonces tenemos esta definición: el ser es mortal e inmortal según el punto de vista trascendente de Carl Gustav Jung, el psicoanalista del cual Juana de Ángeles se basa y se identifica con su psicología transpersonal, y dice que se transfiere de vibraciones a través del fenómeno de la muerte. Es decir, el ser acompaña al espíritu. Pero si la persona encarnada con su espíritu desencarna, el ser de ese ser como humano muere. Y en la transición al mundo espiritual renace el espíritu con su ser en el nivel que haya alcanzado, su nivel evolutivo que haya alcanzado. Y nos dice también que esto sucede luego cuando el espíritu reencarna, el ser se sumerge en la nueva existencia del espíritu, en la nueva
en el nuevo cuerpo físico. Entonces, la muerte, por lo tanto, es el término del fenómeno biológico, la conclusión de una etapa orgánica. Todos nosotros estamos viviendo en un cuerpo orgánico. Entonces, cuando terminamos esta vida física, por accidente, por vejez, por enfermedad, por lo que fuera, nosotros estamos concluyendo una etapa de la vida orgánica, una solamente. De este modo, el significado psicológico más valioso de la existencia corporal es la conquista de la inmortalidad. La inmortalidad. Entonces, somos inmortales, pero no conquistamos la inmortalidad, porque vivimos la vida presente física en función de las necesidades físicas, materiales. Pero cuando empezamos a vivir pensando en nuestra vida de seres inmortales, nosotros le vamos a alimentar, a invertir a nuestra vida personal los valores éticos, morales, intelectuales, emocionales, que como espíritus necesitamos para poder conquistarnos a sí mismos. Y esa conquista de sí mismo, aquí ya la estudiamos, basada en la parábola de los talentos, con todos los talentos que nosotros tenemos, basado en 5 talentos, en 2 talentos y en 1 talento, que fue el que no produjo nada por la indiferencia de aquel trabajador. Ella nos dice que hay cosas muy importantes, que esa conquista de la inmortalidad en la cual el ser se halla inmerso, pero que se torna lúcida y plena después de la desencarnación. Es decir, nosotros así encarnados como estamos, envueltos de materia, nuestro psiquismo, nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo, es una cárcel para nuestra alma. Entonces, tan pronto dejamos el cuerpo físico por el fenómeno de la muerte, nuestro psiquismo es pleno, lúcido, nuestra inteligencia y nuestras potencialidades alcanzan su máximo desarrollo. Entonces, es mucho más fácil para el ser espiritual comprender la vida que a nosotros que estamos aquí, como quien dice, en una cárcel material. Entonces, la jornada humana en el cuerpo debe contribuir a la meta plena del reencuentro con la vida total. Reencuentro con la vida, que va a ser el próximo libro que comenzamos a estudiar el próximo sábado. Reencuentro con la vida total. Entonces, vamos a mirar esa totalidad a qué se refiere. Por lo tanto, todas las inversiones que le hagamos, mentales, morales, psicológicas, necesitan de una orientación hacia esa realidad, tomando en cuenta la transitoriedad del cuerpo físico. ¿Cuánto duramos nosotros en esta vida? Que ustedes sepan, podemos durar 100 años, 103 como Keith Douglas, como podemos durar meses, 5, 11, 16, 20, 30, 41, no tenemos una estandarización de vida física. Cada uno trae su programa y cada uno trae también sus accidentes. Pero por muy larga que sea la vida, es transitoria ante el tiempo y ante las dimensiones del espacio. Entonces, como no sabemos cuándo es que nos vamos a ir, tenemos que aprovecharla, porque es transitoria. Nadie se va a quedar, nadie, es transitoria. Entonces, si se considera la inmortalidad como la gran meta definitiva, cada instante del viaje corporal representa una valiosa oportunidad de crecimiento iluminativo, una inversión psicológica valiosa para la conquista de la salud integral, aquella que proviene del interior y se trasluce al exterior. Nosotros, con esta inversión de valores,
morales, éticos, intelectuales, psicológicos, vamos a conquistar esa salud que viene de adentro de nosotros. Así que lo que el médico hace es tratar el cuerpo, pero lo que nosotros podemos hacer para conquistar nuestra salud es íntimo. Y cuando nosotros trabajamos esa interioridad, trabajamos esa moralidad, trabajamos esa conducta, trabajamos esa evolución, nosotros estamos trabajando nuestra salud y es la que vamos a presentar al exterior. Entonces, ese nacer y ese morir en la esfera física permite al espíritu la conquista de la incomparable plenitud. O sea, tenemos que acostumbrarnos a pensar que hoy por hoy nosotros hemos vivido ¿cuántas vidas? Argemiro, tú más o menos calculas cuántas vidas has vivido. 900 vidas. Puede ser. Vamos a poner 900 vidas. ¿Usted qué dice, Ana? 1000. No, bueno, 1500 también puede ser. Sol, ¿tú cuánto? Muchísimas más. Bueno, que ha tenido. esas vidas hemos muerto. Si hemos vivido 900 veces hemos muerto. Y 901 hemos renacido. Aquí está. Entonces, ese constante renacer, morir, nacer, aprovechando las etapas orgánicas de la vida transitoria y corporal que tenemos, es lo que nos va a enriquecer, porque vamos a adquirir la experiencia. Es correcto. Y vamos aprendiendo. Entonces nos dice que ese nacer y morir en la esfera física le permite al espíritu la conquista de la incomparable plenitud, etapa tras etapa, según las respuestas que los benefactores espirituales le dieron al maestro Kardec en el libro de los espíritus, la pregunta 540, donde los espíritus le responden al maestro: todo sirve en la vida, así todo sirve, todo se eslabona en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, pues ese arcángel comenzó siendo un átomo. Entonces, si nosotros miramos esa escalera de la evolución, lo más ínfimo, lo más simple, que es el átomo, al llegar al estado de arcangelitud, ¿cuántas experiencias reencarnatorias ha tenido que vivir el espíritu? 2000, 2500. Se quedó por razón. Esa respuesta la dieron los espíritus a nuestro camino. Entonces, vamos a mirar desde los orígenes del self. ¿Cuándo comienza el self? En el ser primario, es decir, en las primeras vidas de nosotros como seres humanos, primitivos, salvajes, violentos. Nosotros no hemos nacido ahora con todo lo que tenemos y sabemos. Nosotros comenzamos como seres. Yo estaba refiriéndome a eso con el señor Jaime. ¿Y qué le dijo al señor Jaime? Selva, y le tengo miedo a todas esas cosas que me veo así. Todavía usted se ve en la selva. Ajá. No, pero entonces, Rafa. Pero me veo con miedo. Por eso tiene que ya O me veo descalza, me veo descalza, me veo usted, así, o sea, se ve una de en esas arroz, vidas. pasando cosas, me veo. Bueno, eso vamos a superarlo, porque lo puede ver, pero que no le afecte. No me afecta. No me afecta Tiene en el un sentido de que yo, o sea, Pero da miedo. Pero te da miedo. Si le afecta, no le afecta. Pero es que si le da miedo, le está afectando. No, tenemos que revisar eso. Oye, hacer un chequeo acá espiritual a ver qué nos dice. Entonces, dice que desde su despertar se produce en este ser a través de la concatenación de las experiencias carnales en sucesivas reencarnaciones.
Entonces comienza la primera vida del espíritu como ser humano, totalmente primario. Y comienza, sencillo y ignorante, pero comienza entonces el proceso de reencarnaciones donde el espíritu no se da cuenta, es impulsado a reencarnar porque hay una necesidad de crecimiento, de progreso y de desarrollo. Entonces son reencarnaciones seguidas, concatenadas. Vive la vida, muere, renace, pero en esa vivencia algo aprendió. Entonces cuando renace ya trae un aprendizaje, aumenta el aprendizaje, muere, renace con más aprendizaje. Cada experiencia viene más rica en experiencias, en conquistas y en carencias. Dime. Desde ese momento ya hay libre albedrío. No, el libre albedrío es de lo que se va a desarrollar. Por aquí, las potencialidades, todas, la voluntad, el libre albedrío, el intelecto, el sentido moral, todas son potencialidades de origen divino, porque nosotros traemos el puño del Creador. En eso es que somos creados a imagen y semejanza de Él, no en la figura humana. Dios no tiene figura humana. Dios es amor, es inteligencia suprema, es la causa primera, es el no creado. Entonces, el parentesco que tenemos con Él es de orden moral, de las potencialidades que tenemos que desarrollar. Andrés Luis dice que en ese trance guerra, desde seres primarios, con esos instintos allí, hasta llegar a lo que somos hoy, han transcurrido unos 600.000 millones de años. Imagínate, ahí en evolución de un mundo plazo clarísimo. Aproximadamente. Puede ser un Bastante poquito tiempo. más, bastante. No Entonces, ¿cuántas experiencias? Ya pasamos de 5.000. Entonces, si eso nos dice que en esa concatenación de experiencias carnales en sucesivos renacimientos corporales, lo cual permite que crezca un poco a poco las potencialidades, entre esas el libre albedrío, porque el ser primitivo no tiene libre albedrío desarrollado. Tiene que tener conciencia y razón. Todavía no la tiene. Exacto. La va adquiriendo en la medida en que sus renacimientos se van haciendo cada vez más La vida es numerosos. enteramente material. Vive para comer, para comer y para reproducirse. Entonces nos dice que poco a poco sus potencialidades adormecidas se van a despertar y son inherentes a la divinidad de la cual procede. Si no fuera de esa manera la existencia corporal, debido a la brevedad, al poco tiempo, no tendría el menor sentido lógico. No tendría el menor sentido lógico. Si realmente no fuera así, no fuera a través de las reencarnaciones que nosotros desarrollamos nuestras potencialidades, nuestras facultades, nuestro sentido, nuestro intelecto. Si no fuera así, ¿qué razón tendríamos de vivir? ¿Para qué? Y nos dice, así como tampoco no tendría ninguna finalidad si se considera el tiempo adimensional. Es decir, tenemos una eternidad que son 100 años. ¿Nada? Un segundo. Dime, Omaira. ¿Desde qué tiempo dura una persona para reencarnar? O sea, De reencarnación a reencarnación depende. depende. Y en el libro del Evangelio, que no alcancé a recomendarlo por la escasez de tiempo, y vemos las familias espirituales y las familias corporales, y está el tema de la reencarnación, y ahí nos responden los periodos entre una reencarnación y otra, dependiendo de las necesidades que tenga cada espíritu. Bien. Si se considera el tiempo adimensional y lo infinito, pues el pensamiento se disolvería en la nada. Lo que decía Jaime ahorita, comentaba eso. Si esto no tuviera este fin, si no tuviéramos una permanente reencarnación, otra oportunidad de aprendizaje, el pensamiento se aniquilaría, no crecería, no sería continuo.
se perdería todo lo que nosotros pudiéramos aprender. Entonces nos dice que la supervivencia del ser espiritual estaría en crisis, porque nacemos, vivimos el tiempo que sea, morimos, y si no reencarnamos, ¿qué logramos? ¿Qué vamos a vivir en la vida espiritual? No tendría ningún justificativo. Y por ejemplo, que lo digan aquellos que nacieron bajo las imposiciones coercitivas de sufrimiento casi incoercibles. ¿Cuántos hermanos nuestros nacen con dificultades físicas, que no pueden hablar, nacen sordomudos, nacen con encefalopatías, con cardiopatías, con una serie de dificultades? ¿Qué razón tendría eso de ser? Muchos otros sujetos a las necesidades socioeconómicas. ¿Cuántas familias no hay pasando necesidades, miseria, hambre? Hay cinturones de miseria en todas las ciudades. ¿Cuál sería el justificativo de una vida así? Si fuera una sola vida. Y dice, en medio de la miseria, y avanzan por los senderos escabrosos, donde viven sin la más mínima claridad del amor y de la solidaridad. Al contrario, se enfrentan al crimen que se mezcla con la adversidad. Entonces, en esos cinturones nosotros encontramos la violencia, la criminalidad, el irrespeto, el abuso, las violaciones, y así hay vidas que no conocen otra cosa que la miseria moral y la miseria material unida. ¿Cuál sería el justificativo de un ser superior como nuestro Creador, que nos ama, a que nosotros renazcamos dentro de esos cinturones de dolor y de sufrimiento? Si no hay más reencarnación, ¿cuál sería el justificativo? No habría. Muchísimos seres deliran en la locura, sometidos a maltratos inhumanos, mientras que otros tantos, atontados, se pierden en los caminos del olvido humano. Es decir, muchos en la locura sufren y otros ni siquiera tienen una mano que les ayude. Son olvidados por la propia sociedad. ¿Qué razón tendrían ellos? ¿Qué justificativo tendría Dios para tener estos hijos así? Individuos que poseen inteligencia y belleza, pero que pertenecen a las etnias y razas consideradas inferiores. Tenemos serios problemas con eso, porque son los individuos que sufren la discriminación. Y la discriminación, para quien la sufre, es un dolor profundo por la falta de amor, de comprensión. Existen fracasos de toda clase que afectan a las criaturas humanas como si fueran frágiles marionetas sujetas al capricho de lo absurdo. Y decir, nosotros nos damos cuenta de las desigualdades en talentos, en razas, en belleza, en conocimiento, en riqueza material, las desigualdades que hay, siendo todos hijos del mismo Padre, ¿verdad? Entonces, que se manifiestan inesperadamente y elevan a unos al éxtasis de la felicidad, en tanto que a otros los arroja al abismo de la miseria y el abandono. Entonces, todas esas desigualdades nos ponen a nosotros a pensar, no puede ser que mi padre me haga a mí inteligente y a mi hermano me lo haga idiota, me lo renazca idiota. Vamos a mirar dónde renace, dónde sale todo eso.
Genios del pensamiento y del arte, de la ciencia y de la cultura repentinamente son víctimas de fenómenos desdichados y vencidos por accidentes cerebrovasculares. Entonces tenemos personas muy inteligentes. Cuando yo leí esto, se me vino Raúl Tercero, profesor de matemáticas de la Universidad de Niterói, un gran orador, un hombre que hablaba el español, siendo brasilero, correcto y con claridad, con didáctica, con conocimiento, con mucho conocimiento, medium, espíritu. Y tuvo un accidente cerebrovascular en un viaje a Nueva York. Dormido. Un hombre tranquilo, un hombre que transmitía paz. Y se dan cuenta porque las personas que lo esperaban en el aeropuerto vieron que él no bajaba. Y es cuando solicitan a este señor. Y la azafata y los auxiliares de vuelo entran al avión y lo encuentran ahí, dormido. Y él no despierta. De ahí lo sacan derecho a la clínica. Y ha tenido un ejemplo, una tenacidad, pero muy duro, los 2-3 primeros años para rehabilitarse. No hablaba. Un profesor, un orador, y lo peor, la corteza cerebral de los centros de la memoria se borró. No se acuerda de nada, de sus matemáticas, de su cotidiano. Un accidente cerebrovascular. Y nos dice, víctimas y vencidos por accidentes cerebrovasculares, pierden el contacto con el mundo de la belleza y al cual se habían acostumbrado y que habían edificado y ya no lo pueden disfrutar. Explicación. Tenemos que, este caso porque lo conocemos de cerca, pero se da con mucha frecuencia y tenemos que cuidarnos. De igual modo, a cada instante, infinidad de personas sufren otro tipo de accidentes automovilísticos, choques y caídas, incendios, derrumbes. Por ahí vi un bus que se le montó, no sé quién es. Aquí los accidentes en la carretera son terribles, deslizamientos. Pero es que yo logré ver ayer, anoche fue la imagen, dice, De yo, un que se dejó los frenos y cayó sobre la casa. una casa, y los de la casa no tienen la culpa. Y fueron. Entonces miremos cuál es la vida y cuál es la muerte. Que dañan, dice, que dañan sus sentidos físicos e incluso que generan secuelas profundas en la psique. Cuando nosotros tenemos un accidente de esto, digamos, hay un adulto mayor, un adulto normal, hay un adolescente. Este mismo accidente afecta de manera diferente, por la edad de cada cual está viviendo, por las expectativas de vida de cada individuo, por el adolescente que desea un futuro, construir su futuro, sus estudios, y de pronto paralítico, de pronto amputado una pierna, por un accidente, por un descuido, por lo que fuere. Pero la vida cambia y nosotros debemos estar atentos a todo eso. Dañan sus sentidos que generan secuelas profundas en la psique, que se desconectan de la realidad y huyen entonces al olvido de sí mismo o hacia el delirio sin sentido de las alucinaciones. Pueden caer entonces en procesos de locura, porque no comprenden, no perdonan el destino, le echan la culpa a Dios, a todo el mundo, al alcalde, al gobernador, al presidente, al vecino, a todo el mundo, y se rebelan porque no están preparados con un conocimiento que les permita entender para aceptar y enfrentar y resolver una situación difícil que sigue siendo transitoria,
porque la vida corporal es transitoria. Si se considera que la presencia del sufrimiento en todos los segmentos de la sociedad es normal, ¿cuál sería entonces el sentido de la vida más allá de eso? Esta es la reflexión de todo lo que hemos leído de Juana de Arco. No obstante, el ser espiritual, vencedor de los 1000 combates. ¿Por qué 1000? Un ejemplo bajito, 2000 o 5000. Nacer y morir, vivir, sufrir y volver a morir, volver a renacer, vivir y tener un poco de felicidad y sufrir y así. Ese ser se va convirtiendo en un ganador. ¿Sí o no, Michi? Un ganador por las experiencias que va adquiriendo. Y dice, vencedor de 1000 combates, con cada dolorosa vivencia se va perfeccionando más, adquiere mecanismos de defensa, fortaleza en la confianza de los valores éticos y morales, experimenta las gloriosas posibilidades adormecidas en su interior. En ese despertar comienza la conciencia a aflorar y es cuando empiezan las decisiones acertadas de aquel que ha vivido, que ha sufrido, que ha sido feliz por momentos y es sorprendido nuevamente por un sufrimiento y vuelve a reflexionar, pero como va adquiriendo experiencia, se va fortaleciendo en las diferentes facetas de su vida. Heredero de sus propias realizaciones. Cada uno de nosotros somos un espíritu único, con unas experiencias reencarnatorias diferentes. Hemos podido atravesar hogares de todas las clases. Hemos podido haber vivido en la China, en la India, en Japón, en Panamá, en Europa, en Chile, y ahora estamos en Colombia. Pero cada uno trae su trayectoria espiritual y esa trayectoria espiritual es nuestra herencia. Es de nosotros. Es único, es única. Dice, el ser espiritual es el artífice de su salud y de su enfermedad, de la sabiduría y de la ignorancia. Es responsable de su sombra, es decir, de sus defectos, de sus vicios. Es responsable de su ánima y de sus ánimos. Cuando ya nosotros estudiamos el self y estudiamos la sombra y vemos ese crecimiento, nosotros vamos entendiendo que como espíritu, y nos dice los instructores de la humanidad en la pregunta 200 a 202a, el espíritu es asexuado. Asexuado no quiere decir que carece de sexo, sino que no tiene preferencia sexual, pero que tomamos el cuerpo con la orientación de los guías que nos convenga más para nuestro desarrollo y crecimiento. Pero para alcanzar la cima de la sabiduría tenemos que estar experimentados en ambas orillas. Tenemos que reencarnar como hombres y tenemos que reencarnar como mujeres, espiritualmente hablando. Entonces es una anatomía la que nos va a distinguir y la que va a darnos el psiquismo que nos identifica en una y otra situación, femenina o masculina. Dice que deben fundirse en un conjunto equilibrado con el ser que los precede y que sobrevive a ellos. Es decir, cuando hablamos que el ser sobrevive, recordamos que el ser, esa luz nuestra, es mortal e inmortal, que la vamos a seguir alimentando. La continuidad de la inteligencia y del pensamiento más allá de la esfera carnal representa el más extraordinario sentido existencial. Nosotros en la vida espiritual seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando, no paramos, pero tenemos que regresar a la vida física y todo aquello que aprendimos y todas aquellas resoluciones que tomamos y todas aquellas decisiones, esa elección que hicimos de la prueba, comenzando por el hogar,
por el país, el núcleo familiar, donde tenemos las mayores deudas, con qué personas. Nos reunimos allí para limar asperezas y entonces allí es donde convertimos el hogar en un crisol. Crisol viene de crisis purificadora. Allí, por los lazos de la consanguinidad, nos vamos a perdonar, nos vamos a amar, nos vamos a tolerar, nos vamos a defender, también vamos a pelear, pero vamos a ir avanzando como espíritus. Entonces vamos a tener esa oportunidad de sobrevivir en ese conjunto equilibrado que el self nos brinda por las adquisiciones que tenemos entre una y otra existencia. Entonces la continuidad de la inteligencia, eso es importante, eso es extraordinario, porque morimos, pero mantenemos nuestros caudales adquiridos. ¿Qué nos llevamos de aquí? No, nada no nos llevamos la plata del banco, esa se queda ahí, los herederos la tienen. No nos llevamos la casa, no nos llevamos a la pareja, no nos llevamos los vestidos. Definitivamente no hay trasteo. No hay, exacto, no hay camión de trasteo en el entierro. Pero el espíritu que se lleva, las cosas que hizo, buenas y malas, las virtudes que adquirió, lo que no trabajó, el tiempo que no aprovechó, le va a pesar, lo va a necesitar. Entonces aprovechemos el tiempo para que sea menos doloroso nuestro despertar. Luego dice que también los sentimientos se agrandan, se purifican y se clarifican en la espiritualidad. Si se toma en cuenta ese significado, vivir se torna más accesible. Es decir, por muchos problemas que tengamos, si nosotros comprendemos esto, podemos vivir mejor. ¿Sí o no, don Pedro? Claro. Sea cual fuera la situación o la circunstancia, porque se sabe que la jornada carnal es temporaria y breve y que tiene en sí una habilidad, una finalidad educativa y psicoterapéutica. Nosotros aquí estamos aprendiendo, curándonos, mejorándonos, cultivando nuestra salud moral, trabajando en el bien de los demás y en el propio. Y eso nos da a nosotros la tranquilidad de que nada de lo que hacemos se pierde. Lo único es que no nos podemos llevar materialmente nada. Carmen, la palabrita antes de psicoterapeuta. Finalidad educativa, psicoterapéutica, responsable del engrandecimiento de sí mismo. O sea, nosotros crecemos y somos responsables de ese crecimiento. Con ese equipamiento tendremos la certeza de la inmortalidad. O sea, la muerte del cuerpo físico no representa la muerte del ser espiritual. Somos inmortales y permite que todos los fenómenos humanos adquieran lógica y puedan ser comprendidos como edificantes. Es decir, cuando nosotros tenemos dificultades, problemas, adversidades, debemos saberlo resolver para que eso represente en nosotros un crecimiento. Como portadores de un futuro bienestar y de armonía. ¿En qué futuro estamos hablando? ¿Ah? Futuro espiritual. Nosotros solamente nos preocupamos por el futuro de esta vida, la pensión, la jubilación, que no nos vayan a robar esto, que no nos van a dar, porque cómo vamos a pasar la vejez. Pero la vejez esta representa el acercamiento al renacimiento espiritual. ¿Cómo vamos para allá? ¿Qué es lo que nos debe importar? No obstante, atávicamente, el miedo a la muerte y al aniquilamiento
permanecen como un arquetipo terrible y amenazador, como herencia de los períodos de las cavernas cuando éramos seres primarios. Ojo, porque esto es bien importante, porque vamos a hablar de ese psiquismo primario. Dice, cuando ese fenómeno se producía sin que fuera interpretado por el hombre primitivo, quien veía en el otro ser cómo se descomponía su cuerpo, el olor que despedía, qué iba a hacer con ese ser que no iba a volver a aprender. Se le ocurrió, ahí la inteligencia se dispara a que lo tiene que inhumar, es decir, enterrar, y saber que no va a volverlo a ver. Eso en ese periodo primario era un dolor, era un sufrimiento. Dice el olor, la despedida de un olor putrefacto, y no regresaría nunca más a la convivencia, sin capacidad para discernir quién, el ser humano primario. El culto de la inhumación se diseñó en su ser, es decir, la luz de la inteligencia del espíritu dijo, hay que enterrar a un hueco porque no soportamos esta situación. Lo que dio lugar a supersticiones compatibles con el nivel evolutivo, generando en el inconsciente profundo de él el horror al acontecimiento que no había comprendido. No sabía que la muerte existía, sino que su compañero o compañera dejó de vivir, esperó ahí un día, 2 días, a ver si despertaba, no despertaba, se descomponía, ese día, no dejaban a enterrar. Entonces para él esa era una experiencia nueva, y eso lo marca en la profundidad de su psiquismo. Y a pesar de ello, en la intimidad de la misma caverna, de la caverna psíquica de él, en las almas de los que sucumben al fenómeno de la muerte, retornaban, porque esos espíritus ya sabemos que venían a reencarnar, primarios, como fuera lo que se descomponiera el cuerpo, pero el ser espiritual vivía y venía a reencarnar. ¿Cómo venía? Con aflicciones. Dice, con aflicciones o no, asustados o demostrando poder, con lo cual proporcionaron al pensamiento mítico los conceptos de los dioses. Entonces muchos de ellos, porque cada cual iba con una experiencia, dice, muchos de ellos le fueron dando inicio lentamente a la comprensión de la existencia post-mortem, es decir, fueron entendiendo que después de la muerte había vida espiritual, así como la de los genios buenos o malos, de los dioses nobles o viciosos que se presentaban en estas nuevas oportunidades de existencia. Entonces la jornada extensa llega en la actualidad a la concepción de la divinidad. Ya nosotros sabemos todo eso, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, hemos muerto miles de veces, hemos renacido, hemos tenido experiencias espirituales, hemos sido humanos, hemos sido ayudados, han orado por nosotros, nosotros también hemos ayudado y hemos ido avanzando, creciendo, y hoy nos encontramos en condiciones de entender a la divinidad, dice, fuera de los cánones convencionales, es decir, no del Dios antropomorfo, rabioso, vengativo, balcón, que cuando hace así hay un trueno, nada de eso. Y nos dice, fuera de los cánones convencionales, en formas de objetivaciones materiales,
para presentarse hoy por hoy ante nosotros como la causa no causada, es decir, no fue creado, la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Esa es la definición que dan los espíritus nobles sobre Dios. La muerte, por lo tanto, en vez de temible en el vehículo que conduce al ser inmortal a su destino, para proporcionarle, cuando haya concluido la etapa de los renacimientos carnales, porque llega un día en que ya hemos crecido tanto que no necesitamos reencarnar para superar, para perfeccionarnos, ya estamos en lo alto de la escala. Sin embargo, podemos reencarnar para ser misioneros, para entregar nuestra vida en testimonio, para tener una vida ejemplar hacia la humanidad, como tenemos a los santos, que no son santos por la gracia de Dios, sino porque han recorrido el camino, han aprendido y han sido los victoriosos de las miles de batallas que han enfrentado. Y la conquista absoluta del self, entonces ya el self, esa lucecita que teníamos como individuos primarios, se convierte en un faro de luz moral que alcanza a iluminar a otros, a otras conciencias en su despertar. Y dice, y se convierte entonces en seres luminosos y en la misma individuación de la felicidad plena e inmaculada. Entonces ahí es donde nosotros vamos a conocer la felicidad. Entonces, cuando nosotros miramos las causas de la felicidad aquí, ¿qué nos hace felices? A veces un día libre. Ay, qué rico. De pronto un sancocho trifásico. De pronto hoy la coronación de la reina popular. Yo voy y eso me hace feliz. Pero cuando vamos evolucionando, el objeto de la felicidad va cambiando. Ver a los hijos en los buenos pasos, ver los hogares armoniosos, en donde hemos puesto una cuota de sacrificio y de contribución, tener salud. Pero cuando tenemos la salud y abusamos de ella, no la valoramos. La enfermedad nos hace un llamado: venga, valore su salud, valore su vida. Y así. Pero nos dice que finalmente, como escribiera Carl Gustavo Jung, al estudiar y observar ancianos en la fase terminal, él decía: la psique inconsciente hace poquito, muy poquito caso a la muerte. Es decir, el ser que ha crecido psíquicamente no le importa la muerte de su cuerpo. Y prosiguiendo con el tema, enseñó Carlos Gustavo Jung: es necesario pues que la muerte, aquí no lo ven, que la muerte sea algo relativamente no esencial. La esencia de la psiquis se extiende en la oscuridad mucho más allá. Usted lo resalté y se me oscureció la letra. Mucho más allá de nuestras categorías intelectuales, ¿verdad? Allá que tienes el libro, yo creía que Diego también. Bueno, entonces, el encuentro con la verdad, que es el título de este libro, bueno, del libro que vamos a estudiar, y este es En busca de la verdad. El encuentro con la verdad libera al ser de la ignorancia y lo integra totalmente a la vida. La verdad os hará libres, porque dejamos la ignorancia cuando nosotros estudiamos. De ese modo, la búsqueda de la verdad, que no debe cesar nunca, porque a cada instante se manifiesta grandiosa y deslumbrante.
La verdad está en el universo, en la manifestación del pensamiento de Dios. Y nos remite a Pablo a los Corintios en su primera carta 15:55. Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, la muerte no debe ser para nosotros una tortura, no debe ser para nosotros motivo de preocupación, siempre y cuando nuestra vida sea llena de valores morales, éticos, artísticos, intelectuales, morales sobre todo. Y entonces allí vamos a tener la certeza de esa inmortalidad con felicidad por lo que hemos ido superando, sufriéndolo bien, para recibir incluso el consuelo directo del Maestro